Bueno, ahora vamos a ver el funcionamiento de un circuito RC sencillo cuando aplicamos una fuente de voltaje constante, la cual empieza a funcionar a partir de un tiempo t igual a 0. Entonces, cuando esta fuente se activa en un tiempo t igual a 0, vamos a ver el comportamiento del circuito. Principalmente, vamos a ver cómo el voltaje del capacitor se empieza a cargar. Primero notamos aquí que cuando aplicamos las leyes de Kirchhoff, vemos que hay un circuito en donde tenemos solo un lazo, y entonces la ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la suma de voltajes es igual a 0 en un lazo cerrado. Por lo tanto, este voltaje más este otro debe ser igual a 0. Como este es el voltaje que estamos aplicando, entonces este voltaje va a ser directamente proporcional a este voltaje en el resistor más el voltaje en el capacitor. De tal forma que, viendo aquí la aplicación de la ley de voltaje, vemos que el voltaje Vn es igual perfectamente a la suma del voltaje en el resistor y el voltaje en el capacitor. Sabemos que por ley de Ohm, el voltaje en el resistor es igual a R por I, resistencia por corriente, y entonces esta diferencia potencial ya la podemos utilizar para combinarla con esta ecuación. Después, notamos que la corriente relacionada al voltaje en el capacitor por medio de la capacitancia es igual a I igual a C, derivada del voltaje en el capacitor respecto al tiempo. Combinando, es decir, dr poniendo aquí, previamente esta corriente poniéndola en esta ecuación de la ley de Ohm, obtenemos una ecuación diferencial de primer orden, la cual, al ser resuelta, pues obtenemos como resultado, si no tenemos carga inicial en el capacitor, como es el caso, entonces el voltaje en el capacitor después del tiempo va a estar dada por la siguiente expresión. Menos C sobre octava. En unidades de volts. Entonces, esa es la expresión del voltaje en el capacitor. Como podemos ver aquí, esta relación exponencial, tenemos un valor negativo, y aquí para este exponente, mientras que tau, conocida como la constante del tiempo del circuito, está determinada por el producto de la resistencia por la capacitancia, la cual tiene unidades de segundos. Notar que el exponencial empieza a desvanecerse a partir de t igual a 0. En t igual a 0 tiene su valor máximo, pero a partir de ahí, cuando avanza el tiempo, este exponencial va decreciendo poco a poco. Por lo tanto, cuando va decreciendo, vemos que el voltaje después de un cierto tiempo, como en t igual a 0, este exponencial es 1, 1 menos 1 en t igual a 0, dará como resultado un voltaje en el capacitor igual a 0, el cual podemos ver también aquí en el gráfico. Poco a poco este exponencial se va a ir desvaneciendo, va a ir desapareciendo con el transcurso del tiempo, lo cual va a dar como resultado que el voltaje, después de un cierto tiempo, el voltaje que va a alcanzar el capacitor va a ser igual al voltaje precisamente de la fuente. En este caso es V sub R. ¿En cuánto tiempo aproximadamente va a adquirir la carga el capacitor completa? Es decir, ¿en cuánto tiempo va a alcanzar el voltaje del capacitor, alcanzar el voltaje de la fuente aplicada? Aproximadamente en 5 veces la constante, dependiendo del valor de R y C, pues vamos a tener un cierto tiempo para alcanzar la carga máxima. Esto es debido a la naturaleza de la función exponencial con exponente negativo. Ahora vamos a proceder a simular el circuito.
el ejemplo que vamos a considerar aquí para R y para C, vamos a poner valores para poder establecer cuánto tiempo. Por ejemplo, si esto lo ponemos en 1 milisegundo, es un ejemplo, en 1 por 10 a la menos 3 segundos. Esto lo vamos a lograr poniendo un capacitor, por ejemplo, de 1 microfaradio, en 1,6 faradios, y una resistencia igual a 1 kilo, que equivale a. Procedamos entonces a analizar el circuito en el simulador y verificar que aquí, como R por C nos da el valor de 1 milisegundo, entonces en 5 milisegundos vamos a tener la carga máxima del capacitor. A partir de ahí, esto va a ser constante. Bueno, ahora vamos a proceder entonces a simular el circuito. Abrimos nuestro simulador y vamos a proceder entonces a realizar la simulación del mismo. Ponemos un nuevo esquemático, ponemos una fuente, aquí ponemos una fuente normal. Ahorita vemos las opciones principales para poder configurarla para nuestro circuito RC. Ponemos la resistencia, repetimos aquí dar 3 veces control R para rotarla, ponemos nuestro capacitor y procedemos a alambrar. Una vez alambrado el circuito, bueno, vamos a proceder a dar valores, los mismos que habíamos propuesto. Para el resistor vamos a proponer un valor de 1 kilo o 1000 ohms. Para el capacitor vamos a ponerle 1 microfaradio. Aquí ponemos el micro con una U, o 10 a la menos 6 faradios. Y para la fuente, ahora sí nos detenemos un poco en ella, damos clic con botón derecho y en lugar de ponerle algún valor de corriente directa, le vamos a poner opciones avanzadas. Una vez que se abre esta ventana para la fuente, para poner las opciones avanzadas, vamos a poner un pulso. Hay diferentes opciones, ortogonal, exponencial y algunas otras. Vamos a poner en este caso un pulso, en donde vamos a poner un voltaje inicial de 0, un voltaje de encendido. Vamos a suponer que queremos cargar el capacitor, por ejemplo, a 10 volts. Vamos a poner un tiempo de retardo de 0, un tiempo de subida muy pequeño comparado con el tiempo en el que se va a cargar el capacitor. Entonces esto lo vamos a poner de 1 picosegundo. Y el tiempo de encendido lo vamos a dejar, esto es, aquí se configura un pulso. Un pulso es una forma de onda periódica, como una señal digital, por ejemplo, y aquí nada más vamos a poner un periodo, un tiempo suficientemente grande para el tiempo en el cual vamos a tener en 10 volts a la señal, y en este caso lo vamos a poner un tiempo mayor a los 5 milisegundos de nuestro circuito. Entonces aquí vamos a ponerle simplemente 100 milisegundos para poder apreciar perfectamente nuestro tiempo. No, perdón, vamos a ponerle 10 milisegundos. En 5 se va a cargar, con 10 milisegundos es más que suficiente. Y el periodo lo ponemos el doble, simplemente para visualizar, ¿sí? Y aquí no nos va a importar tanto el periodo, pero lo vamos a poner el doble para, por si queremos ver un tren de pulsos y también quisiéramos ver cómo se descarga el capacitor, pues también pudiéramos ver en este ejemplo cómo sería. Damos OK. Vemos que aquí en el circuito ya ha cambiado la especificación para la fuente. Sugerimos aquí colocar una etiqueta para identificar el voltaje en el capacitor, y entonces ponemos aquí el nombre del nodo
vamos a ponerle BC, no importa letras mayúsculas, minúsculas, a mí me gusta combinar, pero el simulador lo toma, ¿sí? Sin importar mayúsculas, minúsculas, a los nodos o las etiquetas que podemos poner en el circuito. Procedemos a simular, pero previo a esto vamos a editar el comando de simulación. Damos clic aquí en este menú. Ahora sí el tiempo de paro es importante porque estamos analizando un circuito en función del tiempo y aquí es donde controlamos. Si queremos ver nada más unos 5 milisegundos, ponemos 5 milisegundos. Aquí yo voy a poner con 10 milisegundos es más que suficiente. Con eso será suficiente ver cómo carga el capacitor y cómo se descarga. Por ejemplo, aquí, dejen poner un tiempo desde cero y un máximo tiempo de paso. Esto es importante para ver, mientras más pequeño sea este tiempo, por ejemplo, si le pongo un microsegundo, pues más lenta va a ser la simulación. La simulación te va a hacer cada microsegundo el simulador va a estar calculando numéricamente todos los voltajes y todas las corrientes alrededor del circuito y pues va a tardar más, ¿sí? Dependiendo si ese tiempo se hace más pequeño o más grande, ¿sí? Va a tardar menos. Aquí le voy a poner como prueba 10 microsegundos, le doy OK, colocamos esto en alguna posición del circuito, no importa dónde, puede ser acá abajo, acá arriba, no importa. Y para visualizar, y damos Run. Voy a tener que realizar unos ajustes porque aquí, como pusimos un tiempo de 10 milisegundos y inmediatamente caemos, pues el capacitor en este tiempo, pues va a estar nada más visualizándose la carga del capacitor. Vamos a proceder a visualizar el voltaje en el capacitor. Nos acercamos aquí a la terminal, donde está el capacitor, damos un clic. Con un clic es suficiente porque es respecto a tierra, pero bueno, me aseguro, doy clic, arrastro mi cursor hasta la otra terminal del capacitor. Notamos, precisamente, miren, aquí vemos cómo efectivamente cuando llegamos casi a 5 milisegundos ya alcanzamos el valor máximo de 10 volts en el voltaje en el capacitor. Con esto podemos ver entonces que efectivamente la teoría que acabábamos de ver de la carga del capacitor se cumple fielmente con la teoría una vez que se lleva también a simulación. Podemos ir midiendo punto a punto con el cursor, si se quiere, cada milisegundo, cómo va a ir creciendo el voltaje. Y aquí de este lado vamos viendo con los cursores cómo va avanzando cada milisegundo, cómo va creciendo el voltaje. Y aproximadamente en 5 milisegundos, miren, ya tenemos un voltaje muy, muy cercano a los 10 volts y por eso consideramos que a partir de 5 constantes de tiempo, pues el capacitor ya ha alcanzado su carga máxima.